Bueno, buenas tardes. Yo voy a ser más liviano, porque ya Vicente nos ha cansado por lo suficiente. Ante todo y primero, dar las gracias a la universidad por organizar este encuentro y a la Federación por ayudarnos y por también promover que estemos aquí, que estamos encantados. Como sabéis, me conocéis algunos de los que estáis aquí, yo ya soy amigo de Melilla y me apetece mucho venir en muchas ocasiones y buscar motivos para estar aquí. De verdad que muchas gracias por invitarnos. Como decía, después de todo lo que ha hablado Vicente y estar hablando al lado de él, para mí es un honor. Yo voy a ser más rápido y con menos datos para que esto se convierta un poco más liviano, ¿no? Inicialmente yo iba a hablar solamente del videoarbitraje, pero visto un poco el perfil de la gente que hay, me he permitido la licencia también de hablar un poco, de complementar un poco lo que Vicente ha dicho y hablar un poco de la gestión audiovisual de los eventos deportivos, no solo fútbol, sino eventos deportivos en general, que creo que es un tema importante y que debe estar muy centrado también para conseguir todos esos objetivos que Vicente nos ha contado antes, ¿no? Y nos ha ilustrado antes. Entonces, dentro de la gestión audiovisual, de lo que vamos a hablar es del deporte, y el deporte, para que se siga evolucionando, es una industria que necesita una difusión audiovisual. A mí cuando era pequeño me enseñaron, cuando empecé en televisión, que lo que no aparecía en televisión no había ocurrido. Eso era antes, ahora el mundo ha cambiado. Esto que os hablo del año 89, el mundo ha cambiado y ahora el streaming nos ha pasado por encima. Pero en cualquier caso, el deporte necesita la difusión audiovisual para que tenga conocimiento el entorno y la sociedad de que eso está ocurriendo. En ese caso, la difusión de nuestros eventos puede ser en directo, porque evidentemente el deporte es interesante si es en directo. Como decía Vicente, anteriormente las dos canales de televisión que había nos daban lo que nos querían dar y lo veíamos, pero ahora tenemos, en este momento actualmente tenemos posibilidad de elegir, y como tenemos posibilidad de elegir, aunque creáis que no, y después diré por qué, hay interesados en cualquier tipo de evento que se os pueda ocurrir, siempre y cuando el ámbito de desarrollo, deportistas, competición, etcétera, no sean excesivamente localistas. Lo siento, consejero, pero es así. Como decía, las transmisiones deben ser en directo. El deporte en directo todo es interesante. Hoy por hoy hay plataformas que están interesadas en cualquier evento deportivo en directo que tenga un ámbito global, o al menos que no sea demasiado local. Y, por supuesto, debemos usar y utilizar las redes sociales, principalmente Facebook y Twitter, de momento, para fortalecer y enriquecer nuestro contenido audiovisual de los eventos que estamos organizando, de los eventos que estamos promoviendo. Todos vemos en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, pues distintos vídeos cortitos que hacen referencia al evento, que no necesariamente son el resumen del evento, que son pues el magnífico gol que marcó uno de los jugadores, el paradón que hizo tal portero, los 5 mejores goles de una competición, o una persona particular o característica que está en la grada y que se hace referencia a ella. Todo eso nos hace enriquecer el retorno que tenemos después y que conseguimos después de la difusión de ese evento. Con carácter general, los recursos que obtenemos, y hablo siempre, en un evento deportivo, vienen relacionados de 3 patas o de 3 partes, que son, antes era solo la televisión, ahora ya el streaming genera ingresos. Por otro lado están los abonos, las taquillas, los palcos VIP, todo lo que ha hablado también Vicente en ese sentido, y todo lo que se asocia al marketing y patrocinio asociado a ese evento. También están las ayudas de las instituciones, que eso es un tema aparte y que eso depende mucho evidentemente de la ubicación y de la particularidad del evento. Pero con carácter general y con carácter global, los eventos se mantienen de esas tres patas.
tenemos que tener en cuenta las tres en nuestro evento para que nuestro evento tenga difusión y nuestro evento tenga retorno. El retorno, como bien también decía Vicente, no es solo económico, dependiendo de qué entidad sea, pues puede ser social, puede ser de beneficio para la sociedad, puede ser de muy distinta índole, que no solo es económica. Económicamente debe ser sostenible, pero no tiene por qué tener rentabilidad económica. Está claro que hoy por hoy la televisión y el streaming, y desde siempre, son motores que promueven el deporte, que promueven la competición deportiva en la que estemos trabajando. Como decía antes, lo que no se ve en los medios sociales y en la televisión o en el streaming simplemente no ha ocurrido. Por eso, el hacernos visibles nos genera ingresos tanto para los organizadores como para los propios clubes, porque claro, el organizador tiene visibilidad de su evento y lo da a conocer, pero es que a la vez que eso se está difundiendo en algunos de los medios que hemos hablado antes, los clubes permiten también ingresos por patrocinio porque se están viendo en esa difusión que está haciendo el organizador. Si una competición hoy se está viendo en streaming, el club que va a pedir, y que en muchos de los casos, y lógicamente también dependiendo del ámbito, pues tienen presupuestos muy limitados y casi siempre que no llegan ni siquiera a conseguir los recursos que requieren para desarrollar la competición, pueden pedir una cantidad de dinero mayor a los patrocinadores porque les pueden demostrar que tienen visibilidad. El patrocinador busca retorno, como dice Vicente, gran experto en todo esto, y ese retorno lo da la visibilidad en los medios sociales y en los medios de comunicación. Por tanto, estamos potenciando el éxito de los eventos deportivos cuando los estamos difundiendo. Siempre el patrocinador y el organizador y el promotor necesitan esa difusión para conseguir el éxito. Necesitan que esa difusión sea lo más extensa posible y lo más selectiva posible a la vez, porque estamos tendiendo cada vez más a una selectivización, a una personalización en el contenido. El contenido antes era masivo, solo era masivo, y ahora hay competiciones de eventos que si bien no son masivos, ya tienen rentabilidad o ya pueden sostenerse los costes que conlleva la producción audiovisual para tener una difusión que los haga rentables e interesantes. Igualmente, el hecho de que... Como ejemplo los dardos, que siempre me he preguntado, bueno, campeonatos de dardos a las 2 de la mañana estos, que quién lo ve, se ve un montón. Impresionante. O sea, algo de estos campeonatos... Pero los campeonatos de dardos, por ejemplo, en territorios relativamente cercanos... Es el que... como el curling ese sí curling, digo. Se hay que verlo, ¿eh? Pero no sé si lo habéis visto. Los dardos, por ejemplo, de Gibraltar tienen audiencias del 15 o 16%, que es una barbaridad a un campeonato de dardos. Por eso Gibraltar se da, no hay que ir más lejos. 15-16% de audiencia. Claro, allí todos saben jugar los dardos. No sé con qué se entrenan con los monos, no sé cómo hacen, pero allí todos saben jugar los dardos. Es muy british. Eso, igualmente, como decía, esa presencia de esos deportistas dentro de los medios audiovisuales, lo que nos crea son héroes y modelos sociales a seguir. Y eso es otra de las cosas que beneficia el poder tener visible nuestro evento, el poder tenerlo en los medios, bien sea televisión, bien sea streaming y también en las redes sociales. Todo es complementario y todo es necesario dentro del círculo de difusión. Ese plan de difusión tiene que incorporar necesariamente hoy ya esas redes sociales. Esas redes sociales tienen que tener contenidos de forma inmediata referente a lo que está ocurriendo en el campeonato para que arrastre a la gente a verlo en directo. Bien, como decíamos, hay 4 tipos de productos audiovisuales, hablamos siempre vinculado al deporte. Por un lado están los productos estratégicos, que son la selección española de fútbol, que son la UEFA, la FIFA, la Fórmula 1, etc. La Liga. Esos eventos se organizan tender, o sea, concursos para que los operadores
puedan comprar los derechos de esos tenders. Esos operadores están buscando notoriedad y mejorar su imagen y sobre todo generar engagement, o sea, generar relación con el usuario, con el espectador, con su cliente al final, para que suba su audiencia o para que suba el número de suscriptores en los casos de televisión o streaming de pago. Igualmente, a partir de ahí ya hacia abajo, pues están los distintos tipos de eventos, ¿no? Los eventos de interés medio, los operadores los suelen querer porque les generan ingresos de publicidad y las cantidades que están dispuestos a pagar los operadores son bastante discretas, pero los operadores pagan alguna cantidad, pagan los costes de producción, al organizador le vale y el operador simplemente pues hace una operación que le permite tener un contenido interesante que le traiga publicidad. Como decía, la ACB, la Euroliga o la ASOVAL son ejemplos de este tipo de campeonatos, ¿no? De este tipo de eventos de interés medio. Después están los eventos de interés bajo, que realmente las cadenas no apuestan por ellos, pero sí es verdad que si los entregamos producidos o solamente con los costes de producción, los canales están dispuestos a emitirlos. En algunos casos incluso, dependiendo del evento y de la hora a la que queramos emitirlo, pagando por la ventana, que todo tiene arreglo, se puede emitir. Todas las canales están dispuestos a este tipo de operaciones, siempre y cuando no, obviamente estén dentro del ámbito de su difusión, ¿no? Un canal religioso en ningún caso nos va a dar un partido de fútbol, o no debería, o no es normal. Pero cualquier canal que tenga dentro de su programación posible un evento deportivo, está dispuesto a pagar. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho programas de televisión en los cuales pagábamos Antena 3 todos los miércoles, les pagamos, creo que eran 80.000 euros por cada emisión. Y estaban encantados. Y el patrocinador que nos lo pagaba, que es PokerStars, también, encantado. Y después están los eventos que tienen alcance regional o local, que evidentemente solo interesan a la región donde tienen difusión o tienen trascendencia, que son el hockey patines y, por ejemplo, la pelota vasca, ¿no? El impacto en directo es diferente dependiendo del tipo de medio que seas. Tenemos que tener muy claro en la pantalla anterior que ponía qué tipo de eventos somos para saber cómo tratarlo con los operadores y con los medios. Dependiendo del tipo de evento tenemos que ir, porque el operador de televisión no te permite de mucho tiempo para explicar un evento. Tienes que ser capaz de explicarle en 4 o 5 minutos en qué le beneficia a él tener ese evento o difundir ese evento, bien sea televisión o bien sea plataforma de streaming, que hasta ahora no existían, pero ahora ya están y están con fuerza, están sujetos con fuerza. Entonces, la televisión en abierto, ellos básicamente lo que hay que demostrarles es que van a aumentar el nivel medio de audiencia que tiene su cadena a lo largo del día. Eso no es fácil. Por eso, los deportes, poco a poco, están yendo a los canales de pago. Los canales de pago buscan nichos donde crean tener una masa social suficiente para atraerle suscriptores. El suscriptor, cuando se suscribe a una plataforma o a un canal de pago, normalmente no busca ese contenido completo que difunde ese canal, pero sí busca una competición muy concreta en la que está interesado, ¿no? Hay gente que paga Eurosport solo para ver los datos. A mí no me gusta, pero hay gente que paga Eurosport solo por ver los datos. Y así, ¿no? Pero después han aparecido ahora un nuevo actor que es el más interesante de todos. Y el más interesante para el deporte que no es tan grande, de momento, que son las OTT. Las OTT son plataformas desarrolladas, plataformas digitales, en las cuales te permiten ver el contenido bien en teléfono móvil, bien en tablet o bien en televisión conectada. Eso que nos suena un poquito a marciano a alguno de nosotros todavía, os aseguro que en 2 o 3 años van a ser palabras muy familiares para vosotros. Van a ser muy familiares porque el deporte poco a poco va a tender a una segmentación cada vez mayor, y cuando digo deporte estoy sacando a la UEFA, la FIFA, el Mundial de Fútbol, etcétera, la Liga, etcétera, lo saco de ahí, porque ese deporte no está hoy por hoy a la altura de la mayor parte de nosotros que estamos aquí. Entonces, vamos a ese deporte que nosotros sí vivimos, vamos a ese deporte que sí sentimos y ese deporte que nosotros podemos ayudar para desarrollar, ¿no? Ese deporte, su objetivo, deben ser las OTTs. Aunque nos creamos que la televisión nos da más visibilidad y nos da más
Expectativas, os aseguro que la televisión está muy poco interesada en todo lo que no sean esos 3-4 campeonatos que os he comentado antes. Salvo, lógicamente, que haya un patrocinador que pague por el espacio. Por ejemplo, la liga de fútbol de balonmano femenina, que se emite en Eurosport casi toda la semana, porque a algunas se le olvida, se emite porque Iberdrola está pagando a Televisión Española y está pagando todos los costes de producción. Por eso se emite. Pero TVE no está interesada en pagar por dar el balonmano femenino. Eso se da porque Iberdrola paga todos esos costes y todos esos gastos, tanto a TVE como a la producción, la distribución y todo lo que ello conlleva esos partidos. Entonces, fijaros hasta qué punto lo de la televisión se hace una tarea prácticamente imposible, ¿no? Siendo además el balonmano un deporte de uso general en España, y que tiene muchos federados y que tiene mucho seguimiento, ¿no? No sé hasta cuánto habéis visto las plataformas como DAZN o las plataformas como Footers. Son dos plataformas que han irrumpido en España, que están creciendo de forma exponencial muy rápida, y las cosas que crecen hay siempre que prestarle atención. Hay que prestarle atención porque a mí me decía un amigo hace muchos años, me decía, mira, de lo que crezca, presta atención y acércate a eso, y crecerás con ello. Entonces, DAZN está pagando, son dos modelos distintos. DAZN está pagando cantidades muy importantes, por ejemplo, por la MotoGP, no puedo decir la cantidad, pero la MotoGP está pagando casi el doble de lo que pagaba Telefónica. Por la Premier League, para España, está pagando un 50% más de lo que pagaba Telefónica hasta este año, que termina su contrato ahora en junio, ¿no? ¿Por qué hace eso DAZN? Porque son cantidades muy importantes y son cantidades en las cuales ahora mismo DAZN en España ha invertido ya casi 300 millones de euros y no ha empezado a monetizar. Pero ha hecho esos planes que decía Vicente a 5 años y ha dicho, si hay una masa en España, creo que es de 1,5 millones de personas que pagarían por ver MotoGP, y eso lo tienen documentado en esas medidas que hacen, que se hace, si hay 1,5 millones de personas que pagan por MotoGP y a esas personas yo le cobro una cantidad mensual, pues sumando lo que me pagan los de MotoGP, lo que me pagan por la Premier League, lo que me pagan por todo esto, yo puedo conseguir esos 300 millones al año a partir del año 3. Ese es el modelo que ha hecho, un modelo arriesgado, sin duda, pero es un modelo de contenido premium dentro de la OTT. Esperad que pronto viene Amazon y Amazon le va a dar fuerte a esto. Y Amazon ya está preguntando por deportes, ya está la Federación Española de Fútbol, quiere las competiciones de la Federación Española de Fútbol, ya está la Liga, quiere la Liga, y veremos a ver cómo acaba esto. Entonces es importante acercarse a las OTT porque nos están permitiendo crecer. El modelo de Footer es diferente. El modelo de Footer es un modelo en el cual se están acercando al fútbol base para difundirlo y generar ingresos para los clubes. Las tendencias en la difusión audiovisual, un poco como resumen de lo que está contando, es lógicamente el fútbol profesional es un contenido premium y en las televisiones de pago es el contenido por el cual se pelean todos, por el contenido por el cual están todos buscando la oportunidad de poder difundirlo y ofrecerlo a sus clientes, porque eso le garantiza el tener clientes. No es el caso de Vodafone, que Vodafone ha considerado que el precio a pagar es excesivamente alto y han perdido aproximadamente un 25% de los clientes que tenían, que es una barbaridad. Pero aún así, ellos mantienen que les es más rentable no pagar esas cantidades que está pidiendo el fútbol español que tener el fútbol. El incremento de las audiencias por televisión y la compatibilidad que ya están teniendo con las OTT de pago hace que el abierto cada vez sea menos y que cada vez más sea la televisión de pago y la OTT de pago, que ya en sí, en algunas competiciones están siendo compatibles, se están emitiendo en simulcast. Los programas resúmenes es algo que ha subido mucho de valor porque tanto la televisión en abierto le interesa hablar de las competiciones como la televisión de pago, que es quien tiene los derechos de los partidos y por tanto le interesa crear un producto alrededor de esos partidos que están emitiendo, ¿no? Y igualmente los debates deportivos, todos conocéis el chiringuito y todo lo que se mueve, el de TV, que es muy light, pero también es el de Teledeporte. Esos contenidos están dando mucho rating de audiencia, están subiendo la audiencia media de los canales en esos horarios.
Es importante también considerar y no olvidarnos que las ligas se están regularizando mucho en cuanto a derechos internacionales porque hay capacidad de visualización. Antes, cuando tú querías ir a Estados Unidos, a que te viesen en Estados Unidos, solamente te podía ver vía ESPN o vía Fox, que son los dos grandes canales de deporte que hay en Estados Unidos o que había en Estados Unidos. Ahora tienes innumerables oportunidades, entre ellas vía OTT, de llegar a mercados nuevos. Entonces siempre hay, aunque penséis que no, siempre hay interesados fuera. Fijaros, por ejemplo, que en Footers, que tienen 100.000 suscriptores registrados, tienen un 8% de suscriptores que vienen de México para los partidos de la segunda B española y tercera española. ¿Eso por qué es? Pues por un lado porque hay españoles viviendo en México que quieren ver su equipo y ese es el camino que tienen para poder verlo. Footers se lo ofrece. Y por otro lado porque hay gente que lo que quiere ver es fútbol en directo y les da igual el partido, quieren ver fútbol en directo. Y esas plataformas son las que están permitiendo eso. Cuando digo fútbol, esto se hace extensivo también al resto de deportes. Y como decía, importante, muy importante, esos nuevos operadores, esas redes sociales, Twitter y Facebook, están en contacto con la Federación Española de Fútbol. Los dos quieren tener todas las competiciones de categorías inferiores, porque las otras no pueden acceder todavía, para sus propias plataformas, y eso es un punto a tener en cuenta para que seamos atentos a ello y nos planteemos contactar con esas plataformas para ofrecer nuestros campeonatos. Ellos, con carácter general, están interesados siempre y cuando el deporte no sea demasiado localista. Bueno, los derechos audiovisuales, y ya vamos a acabar con el tema de derechos, se pueden negociar de manera colectiva o se pueden negociar de manera individual por cada uno de los clubes, ¿no? Siempre es mucho más interesante la negociación colectiva porque evidentemente la negocia con un poder, una posición de fuerza, o bien la federación o la liga que tiene la potestad de organizar esa competición. Es verdad que en este caso todos los clubes tienen que ceder cosas que le pide esa liga o esa federación organizadora, pero es verdad que todos ganan más porque la Liga Española también, y por volver al ejemplo más fácil, anteriormente se negociaban los derechos individualmente cada uno de los clubes, pero incluso el Madrid y Barcelona entendieron que unidos llegaban más lejos. Perdona, te interrumpo, voy a dar un ejemplo sobre lo que está diciendo Evaristo muy claro, que me tocó a mí en el Málaga. O sea, nosotros estábamos en el Málaga, yo estaba en el G30, que era una negociación colectiva de derechos. Nos juntábamos todos para, ya que el Madrid y el Barça no querían, intentamos vender juntos nuestros derechos. Cuando la centralización, yo cobraba en Málaga en la época 13 millones de euros por los derechos audiovisuales, porque habíamos bajado, recién ascendido, etc. Pasaron la centralización de los derechos, cobramos 45 millones 2 meses después. O sea, justo acá, fijaros la diferencia, y ahora el Málaga está en segunda, pero al último año en primero cobraría 50 y pico millones. No es todavía la Premier, pero tendréis que de 13 a 45 millones hay un salto tremendo. De repente ya te planteas, ese año nos planteamos retener a Camacho, por lo menos se vendía todo, pero que cambia muchísimo. Cambia muchísimo. Evidentemente eso permite al organizador, a la federación o a la liga, un control del producto y qué se difunde y qué se expone, ¿no? sobre la competición. Potencia la capacidad de marketing, porque al tener tú el producto, eres tú quien lo gestiona y se lo entregas al operador audiovisual, que solo puede difundirlo tal cual le llega. Y evidentemente es importante que haya un modelo claro de reparto de los retornos, ¿no? Y que las reglas de juego sean conocidas por todos para que no haya inconvenientes y problemas, ¿no? Eso también crea esa mayor competitividad. Como bien decía Vicente, en esos momentos ya el Barça y el Madrid ya ganaban 100 millones y el resto del club, Atlético de Madrid ganaba algo menos y así, ¿no? Pero ahora se ha reducido el gap, la diferencia entre lo que reciben los clubes que no son principales con lo que reciben los mayores clubes. Por tanto, al reducir ese gap de ingresos se mejora la competitividad y se hace más competitivo y más importante, más interesante esa competición. En cuanto a la negociación individual, que nosotros no la aconsejamos en ningún momento, cada club negocia sus propios derechos, ganan solo los clubes grandes, porque los pequeños, pues pasaba lo que ahí estabais oyendo.
Los operadores de TV o de OTT son los que controlan el producto, por tanto la competición deja de tener, el órgano organizador deja de tener la potestad de manejar el producto audiovisual, y eso dificulta explotar la imagen de la competición por parte del organizador, porque ha entregado básicamente cada uno de los clubes sus poderes a una empresa tercera, una empresa externa. Eso imposibilita que el marketing pueda desarrollarse y por tanto se queda muy descompensada la competición, ya que los clubes grandes son los que realmente están generando sus ingresos y que acaban siendo razonablemente autosuficientes, y los pequeños pues evidentemente no tienen esos ingresos y nunca llegarán a alcanzar a tenerlos, y siempre habrá una descompensación en la competición. Bien, esta licencia que me he permitido, ahora del VAR va a pasar más cortito, tranquilos, no vamos a hacer mucho más. Entonces vamos ahora a lo que inicialmente habíamos acordado con la universidad que íbamos a hablar, y vamos a hablar un poquito del VAR, en qué está y cómo está y por dónde vamos, ¿no? Bien, primero vamos a ver qué es el VAR, porque llevamos unos meses oyendo mucho VAR, oyendo mucho sobre el VAR, ya mucho hemos leído muchísimo, y sobre todo hemos visto muchísimos partidos de fútbol con VAR. Señores y señoras, fue penalti claro en la mano, y el VAR no intervino, ¿eh? Yo no entiendo no puede intervenir, si es un penalti sí. Si no es penalti, la mano, no sé si la viste, la mano fue clara, ¿no? Sí. Entonces, creo que ya, como decía, hemos visto mucho sobre cómo se usa el VAR, cómo no se usa. El VAR solo puede actuar, el VAR aprobado por FIFA, solo puede actuar en los goles. Se analizan todos los goles para ver si ha habido algo anteriormente que imposibilite la anotación de ese gol. Se analizan los penaltis, se analizan las tarjetas rojas que se muestran o que no se han mostrado, y las confusiones de identidad. Lógicamente el árbitro principal está en el campo y a veces pues lógicamente tiene jugadores en medio que le impiden ver cierta acción que ha habido en el juego, ¿no? o que puede confundirse la identidad. En ese caso, los árbitros ayudantes sí pueden actuar y pueden decir al árbitro principal: espera, que ha habido una confusión, ¿no? Bien, en cualquier caso, lo más importante, como decía, yo creo que esto que estamos viendo ahora ya lo conocéis todos, es que el árbitro principal es quien realmente toma la decisión final. Es el responsable único y primero de las decisiones arbitrales que se toman en el campo. Los árbitros asistentes pueden ayudarle, los árbitros del VAR pueden ayudarle, pero el árbitro principal siempre tiene la última palabra. Y es su decisión la que va después al acta del partido, ¿no? Bajo su responsabilidad, lógicamente, como árbitro principal. Vamos a ver un vídeo sin audio, no tenemos audio, pero la verdad el audio no es importantísimo, como resumen, para después hablar sobre ello, de qué es o cómo funciona el VAR en FIFA, ¿no? No hay audio, como decía, pero bueno. En los casos de goles, como hablábamos, los penaltis, en las tarjetas rojas y en los errores de identidad, ¿no? Que la tarjeta 1 y realmente era otro. Hay tres pasos en el proceso: que ocurre el incidente, que se revisa por los ayudantes del árbitro y que se toma la decisión final. El árbitro principal, además, puede decidir si va a revisar él la información, o si se lo dicen muy claro a los árbitros asistentes y él decide no ir, pues no va. Pero es él el que decide si va o no va. Es muy corto, no tenemos, como decía, audio, pero... Por ejemplo, ahora, ayer, que es penalti, el árbitro decide no consultar ni nada, aunque le están diciendo que igual hay un posible penalti. Dice, no, yo no lo he visto, y toma la decisión y no voy a la decisión del árbitro final, del árbitro principal. Bueno, vamos a hablar también un poco, porque el fútbol es el último deporte que se ha sumado al VAR. El VAR o sistemas similares ya funcionan desde hace años en el baloncesto, por ejemplo.
En el baloncesto, tanto la NBA como la propia ACB y todos los partidos de FIBA, de la Federación Internacional de Balonmano, de baloncesto, perdón, ya se usa el VAR desde hace años. El VAR, de hecho, en el Instant Replay se llama. En el baloncesto llevamos haciéndolo nosotros 4 años y en el fútbol ha llegado hace un año. Entonces, en el baloncesto realmente lo que se analiza es si un tiro ha entrado antes que sonara la bocina, básicamente relacionado con el tiempo y los fueras de banda, ¿no? Y también identificar si un tiro es de 2 o 3 puntos, pero que todo esto se hacía desde hace 4 años. En el tenis, que fue el primero, se usa el ojo de halcón y es un tanto diferente porque un jugador puede pedir las revisiones tantas como quiera hasta que se equivoque. Cuando se equivoque ya no puede pedir más. Esa es una diferencia con respecto al fútbol, que en el fútbol los equipos no tienen nada que pedir. Es más, es un problema para ellos. Era eso, digo, ¿por qué en el fútbol no hace lo mismo? Que dejen al capitán o al entrenador. Solo el árbitro. Porque si no, evidentemente, la FIFA ha decidido que es así para que el deporte no se pare tanto. Porque uno de los problemas del deporte, cuando además, tanto para la audiencia que tienes en el estadio, como para la audiencia que tienes a través de los medios visuales, es las paradas. Las paradas son terroríficas. Tú un deporte que pare durante un minuto y medio, y si tienes el mando cerca, vamos mal, porque tú saltas de canal. Entonces, para procurar evitar eso y para darle evidentemente la potestad de la decisión al cuerpo arbitral, en el fútbol no se permite que los equipos puedan pedir el VAR. Es más, está penalizado si lo piden. El fútbol americano, que también lleva bastantes años y que es similar en ese sentido, ¿no? Se revisan las anotaciones y las pérdidas de recuperaciones de balón y los entrenadores pueden pedir un challenge, o sea, pueden pedir una revisión hasta que se equivoquen. Pueden pedir tantas como quieran, pero como se equivoquen en una, ya no pueden pedir más en todo el partido. Bien, en el hockey hierba es exactamente igual que en el fútbol americano y es curioso también que en los eSports también hay VAR. Que a mí me sorprendió eso hace unos meses cuando me lo contaron. Yo decía, ¿cómo va a un VAR en un eSport? ¿Estás loco o qué? ¿O te pasaron? Pero no ves. Bueno, lo que se hace en el eSport, lógicamente se graban todas las partidas, es muy fácil, la grabación de todas las partidas, pero han ocurrido cosas, por ejemplo, como gente que a campeonatos, a competiciones, ha llevado un pendrive y lo ha querido meter en el ordenador en el que estaba jugando y eso modificaba ciertos parámetros del ordenador y permitía una ventaja con respecto al resto de jugadores. Los pillaron y lógicamente pues eso ya se acabó. Hubo otra gente que en los mandos en los que se juegan los eSports los modificaban y creaban ciertos avances o ciertos accesos directos que no estaban permitidos. Que si tú no lo veías, no sabías que estaban haciendo esos accesos directos, pero eso hizo que se emplearan sistemas de vigilancia sobre el juego de los eSports. Porque además, no olvidaros que en el deporte hay apuestas. Y para las apuestas, todo esto es muy importante. Bueno, yo quiero hablar, ya para ir finalizando, de cómo afecta el VAR al deporte en general, ¿no? Yo considero que lo más importante es que el VAR le da al desarrollo del deporte mucha más justicia en el resultado. Provoca, y es curioso, esos datos además son sacados del CTA, que no los puse numérico porque creía que no era relevante, pero sí daros el pequeño tip, ¿no? La pequeña referencia, ¿eh? Y es que han disminuido muchísimo las simulaciones de jugadores que se tiraban en plancha antes, que se estaban muriendo porque el al lado lo había tocado, le había hecho así, y se miraba al suelo y estaban muriendo. Y todo eso ha hecho disminuir y ha hecho que el deporte, el fútbol en particular ahora, esté siendo mucho más limpio. Los datos reales, que numéricos, como decía, que no pensé importante traerlos, pero sí os digo que la disminución, por ejemplo, del número de penaltis, la disminución del número de planchazos que se tiraban los jugadores, los centrales que se hacían los locos, todo eso es aproximadamente de un 30% menos de lo que había antes, que es muchísimo, porque ha sido en meses en cuanto se han conseguido esos datos, ¿no? Y igualmente le da más larga vida a los árbitros, porque todo lo que estáis aquí habéis visto alguna vez a un grupo de jugadores, incluso aficionados, entrenador incluido, correr detrás de un árbitro. Todo lo habéis visto. El hecho de que exista el VAR
significa que hay una segunda posibilidad de revisar algo que permita que el árbitro quede indemne de cualquier presunta situación que se considere parcial. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ha visto usted el partido del Barcelona-Liverpool? No, señor. No lo ha visto. No lo pude. Lo que está aquí presente, ¿alguien lo ha visto? Messi le pegó un puñetazo a un central de Liverpool. Hubo pero interpretación, ahí venimos a lo que dice Evaristo. Todo lo que se puede interpretar en el VAR no está, es decisión de no está, solamente tiene que ser errores muy graves. No, solo se puede revisar eso que contaba antes. Pero si el golpe es muy claro, hay que ver, como el penalti, ayer efectivamente también hubo. Pero si no es situación de penalti, no se revisa el VAR. O sea, una pelea en medio del campo no se revisa el VAR. Una agresión en el centro del campo no se revisa el VAR. No era el centro del campo. No, perdón, que no lo vi, disculpa que no lo vi. Pero Sí, fuera del área no se revisa el VAR. Pero si es puñetazo que roja directa, sí debe de entrar directamente. Si es roja directa, sí, pero es él. Por eso es la interpretación que hace el árbitro principal. Es que ese mismo árbitro capitán, el holandés, el Atlético de Madrid, como en España va el reloj, le metió el segundo gol con el reloj. Evidentemente esto le ha dado, y además te agradezco su pregunta, porque además lo hilo con el siguiente tip que he puesto, y esto crea situaciones de interés nuevas que antes no conocíamos y que antes no existían en el fútbol, porque ahora, igual que esa parada de 1 minuto o minuto 20, que es la estadística dice del CTA, del Centro de Árbitros, que es la parada media es 1 minuto 20. Entonces, eso hace además ciertos comentarios que antes no había en los bares. En los bares con B. Esos comentarios no lo había antes y ha generado todo eso. Y además te crea cierta incertidumbre, cierto interés, ese minuto 20 segundos de que si pitará o no pitará. Eso que ha ocurrido y que está en análisis por parte del VAR, ¿no? Eso le da también un cierto interés al deporte. Y si de goleador puedes festejar el gol 2 veces si te lo aceptan. Claro, bueno, pero también hay otras cosas que son en contra y que son importantes y que no debemos olvidarnos, ¿no? En contra son que se ralentiza el partido y eso hace que se pierda el interés. El del fútbol es un deporte que es continuo, no es como el baloncesto, que tiene ciertas paradas, o otros deportes que puedes pensar, no, el tenis, que tiene otras paradas, no. El fútbol es un deporte continuo, que son 45 minutos más los de descuento que se considere, pero es un deporte continuo. El hecho de que haya paradas en el deporte hace cambiar su formato y su fórmula. Y eso hace que se pierda interés porque, como decía, en ese minuto 20 segundos todos miramos el mando en alguna ocasión y decimos, ¿cambio o no cambio? Y como cambies, a lo mejor vuelve al partido un poco después si encuentras algo que te interese mucho y ya dejas de ver el partido. Y lo más triste de todo esto es que nos cambia la historia del deporte del fútbol. ¿Qué había sido de Maradona en aquel gol de la manita de Dios si hubiese habido VAR? Mal vamos. O la séptima de Madrid, venga, vamos a llevarlo bien. O la séptima de Madrid. Entonces, es verdad que esa historia ya no se va a poder repetir. Ya, si entramos con el VAR, ya entramos con eso, entramos con Griezmann y ya Madrid o Barça o Atlético. que sepáis que soy inerte a todo lo que Que sepáis que soy inerte a todo lo que yo soy del Betis, ¿eh? Así que no me puedo poner. Así que, básicamente, creo que esta diapositiva resume lo que de verdad es el VAR en el fútbol, ¿no? Porque todo lo demás son comentarios. Pero lo que resume el VAR es esto lo que ha cambiado en el fútbol, que ya no volverá. Porque ya no va a volver el fútbol sin VAR. De hecho, como sabéis, la Federación Española de Fútbol tiene en sus planes incorporar el VAR en la segunda división A en la próxima temporada. Es posible además que se cambie de proveedor técnico, que es un tema que está valorando el Comité Técnico de Árbitros, pero en la segunda división A empezará este año y ya se habla de la segunda B cuando se va a incorporar el VAR. O sea que eso ha llegado para quedarse y evidentemente hay otras soluciones menos costosas que el VAR que se usa en primera y segunda división que se pueden implantar en segunda división B y que ya se están analizando.
por parte, en este caso, del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol. Era agradecerle en primer lugar a nuestro amigo Antonio, el Nono, consejero de deporte, su asistencia como siempre aquí. No, el mejor del mundo. A Juan, por la idea de, cuando nos lo dijo, de traer algo que sea didáctico y todo para la universidad, y cuando os dije que tanto Vicente como Evaristo y el tema que lleváis vosotros, ¿no? Y los años que tenéis de experiencia, ha sido una conferencia didáctica, o sea, la conferencia de tanto de Vicente como de Evaristo. Vicente en su tema de marketing, que ya os habéis dado cuenta que es un crack. Ya lo tengo fichado en la federación. O sea, a Evaristo ya lo fichamos hace tiempo, ¿no? Ya en la historia del mundo, esto recordarlo, porque nosotros, a lo mejor nosotros ya no lo vemos, pero los jóvenes árbitros que tenemos hoy aquí, en la historia del mundo se verá de que la primera vez que hubo un bar en fútbol playa fue en Melilla. En el mundo. O sea, en el mundo, ¿eh? O sea, que no es una... ¿Eh? Y él estuvo de cámara, o sea que eso ya entrará en la Wikipedia, ¿no? Que está ahí, en la historia, ¿no? Saque, dirá, primera vez que se jugó Melilla, y después ya veremos. Pues muchas gracias a los dos. Vicente, nunca habías venido, pero porque no quisiste. No, te hemos invitado muchas veces. Es verdad que es la primera vez y vendré más. Sí, no, hombre, claro que tienes que venir más. Y entonces vamos a hacer un pequeño obsequio. Es un estopiñán. El que... Vamos a levantarnos aquí. Antes decían que era el que conquistó Melilla, pero no el que conquistó, ¿no? Ahora, hablando más moderno, ¿no? Es el que tomó Melilla. Entonces, este va Vicente, aquí tiene la espada, que la espada se coloca aquí, ¿vale? Y muchas gracias, Vicente. Venga, Juan, está aquí con nosotros, anda. Me sale la foto que no salgo nunca. Muchas gracias. Mañana me pone contento. Este va nuestro amigo Evaristo, campeón del mundo.